Comenzamos acá en el Ecuador porque la Corte Constitucional emitió 3 dictámenes sobre los pedidos de consulta popular y referéndum constitucional del presidente Daniel Noboa. Originalmente el mandatario había enviado, ustedes recordarán, 20 temas y este 26 de enero los magistrados dieron paso a 10. El presidente Noboa remitió en el primer pliego un bloque de 11 preguntas, pero finalmente retiró la última que se trataba sobre el regreso de los casinos y posteriormente envió un segundo bloque con 9 preguntas adicionales. Sin embargo, hay 4 preguntas de estas 10 aceptadas que deberán pasar por un control adicional de forma de la misma Corte en un plazo de 20 días. Se trata de los temas relacionados con la extradición de ecuatorianos, también el establecimiento de judicaturas especializadas en materia constitucional, también la permisión del arbitraje internacional, la incorporación de contratos a plazo fijo por horas. Son los 4 temas que tendrán que tener un control posterior. Vamos a revisar rápidamente cuáles han sido estas 10 preguntas que han pasado el primer filtro constitucional. Ustedes están viendo la número 1, tiene que ver con si están de acuerdo con que las Fuerzas Armadas realicen el control de armas, municiones, explosivos, todo en el marco del estado que estamos viviendo de inseguridad acá en el país. La 2, ¿está usted de acuerdo con que se incrementen las penas en ciertos delitos? Ahí está el terrorismo y su financiación, también la producción de tráfico ilícito de droga, el tema de la delincuencia organizada, asesinato, sicariato, trata de personas. Son algunos de los delitos que se van incorporando, ustedes los están leyendo ahí. En la número 3, ¿está usted de acuerdo con que las personas privadas de la libertad cumplan la totalidad de penas? Muchas veces se beneficiaban y salían a la mitad. Así que esto es lo que plantea la pregunta número 3. Avanzamos con la 4, ¿está usted de acuerdo con que se tipifique el delito de tenencia o porte de armas, municiones o componentes que son de uso privativo de las Fuerzas Armadas o la Policía Nacional sin afectar a las armas de fuego permitidas para uso civil? Esta es una importante pregunta en el debate social. La 5, ¿está usted de acuerdo con que las armas, sus partes o piezas que han sido decomisadas pueden ser utilizadas después por las Fuerzas Armadas? Y esto a propósito de lo que hemos visto, el tipo de armamento con el que manejan estas organizaciones delictivas y que después de su decomiso puedan ser reutilizadas para la seguridad en el Ecuador. La 6, ¿está usted de acuerdo con que el Estado proceda a ser el titular propietario de bienes de origen ilícito? Esto es el tema de la enajenación de bienes, la extinción de dominio. Se propone simplificar el tema y que el Estado haga uso de esas propiedades que se obtienen de manera ilícita. Las 4 preguntas que tendrán un control posterior de forma tienen que ver con la propuesta de extradición de ecuatorianos, también el establecimiento de judicaturas especializadas en materia constitucional, el permiso del arbitraje internacional en casos que tengan que ver con transnacionales y el Estado ecuatoriano, y la incorporación de contratos a plazo fijo y por horas, que es una de las estrategias con las cuales el gobierno pretende incrementar el tema del trabajo. Vamos a conversar de manera más detallada sobre estas preguntas junto al doctor Salim Saidán, abogado constitucionalista. ¿Cómo estás, Salim? Gracias por este espacio. Te saluda César García. Buenas noches. Buenas noches, estimado César. Qué gusto estar en tu programa. Bueno, ¿cuál es tu lectura primero de estas 10 preguntas? Porque la Corte Constitucional, para no desperdiciar tiempo, ha corregido mucho de la redacción, también de la esencia de muchas de ellas, pero al menos de las 10, ¿cuál es tu percepción? ¿Es una consulta que propone contenido, cambios de fondo en la situación que vive el país? Bueno, primero hay que precisar que el presidente Noboa ha presentado propuestas en el marco de una consulta plebiscitaria y también ha presentado propuestas de enmienda constitucional que deben aprobarse vía referendo directo. Suelen los presidentes de la República, cuando son proponentes, plantear justamente preguntas de consulta plebiscitaria, ideas para legislar y también
suelen combinar esas ideas para legislar con textos normativos concretos a través de la figura de las enmiendas. Sí, esto sucedió inclusive en el año 2011, si ustedes recuerdan, con el expresidente Correa. Esto sucedió también con el expresidente Moreno. Combinaron preguntas de consulta popular plebiscitaria, ideas para legislar, con textos normativos concretos, que en este caso son las enmiendas. Respecto a la forma como procedió el presidente de la República, pues fue bastante deficiente la forma como presentó el primer paquete de preguntas, ¿no? Muy atropellado, ¿no? Totalmente, totalmente. Creo que el trabajo de la Secretaría Jurídica de la Presidencia de la República fue deficiente. Creo que fue apresurado, como tú mencionas, muy mal redactados los considerandos y los anexos, cuando en consultas plebiscitarias hay que tener sumo cuidado de esos detalles. ¿Por qué razón? Porque la Corte revisa no solo preguntas, anexos y considerandos. Puede caerse una pregunta porque el considerando está mal sustentado, porque no es coherente con lo que se está preguntando. El anexo, si no sustenta bien la formulación de la pregunta, también puede hacer que la pregunta se caiga, que es lo que sucedió justamente en este caso. Yo creo que la Corte fue generosa, la verdad, con el primer paquete de preguntas de la consulta popular. Para mí tenía que haber sido calificada máximo una o dos. La Corte Constitucional ha calificado 6 preguntas de la consulta plebiscitaria, ¿sí? 6 preguntas de la consulta plebiscitaria y ha calificado 4 propuestas de enmienda constitucional. Por decirlo de otra manera, de alguna forma entienden la situación que está viviendo el país y le hace un favor a pesar de la deficiente entrega de las preguntas para poder avanzar. Entonces, en cuanto al tema, por ejemplo, de las Fuerzas Armadas, que ha sido un tema tan polémico y ahora vemos que ha sido falta de decisión política porque habían medios para poder utilizar a las Fuerzas Armadas, ¿qué opinas tú? ¿Se profundiza, se radicaliza para que la gente entienda qué realmente está proponiendo, por ejemplo, esta pregunta? Bueno, hay varias preguntas relacionadas con el tema de seguridad, con el rol de las Fuerzas Armadas en el combate al crimen organizado, ¿sí? Por ejemplo, tú tienes que ya el expresidente Lasso propuso una reforma parcial en la Asamblea Nacional que fue ya aprobada en segundo debate en el mes de noviembre del año pasado, donde se planteaba que las Fuerzas Armadas puedan dar un apoyo complementario a la policía que se encontraba desbordada en el combate al crimen organizado y a contrarrestar las acciones del narcoterrorismo. Sin embargo, yo sí veo que desde hace varios años atrás, vamos 6 años con esta problemática, se ha hecho muy poco para entrenar, por ejemplo, a las Fuerzas Armadas en cuanto al combate al crimen organizado. Ellos están preparados para cuidar las fronteras, preservar la integridad territorial, garantizar la independencia política del Estado, pero no precisamente para desplegar acciones operativos en el ámbito de la seguridad interna, ¿sí? Y claro, por eso la preocupación, por ejemplo, del subdirector para las Américas de Human Rights Watch, expresado en una cadena internacional, fue que podrían cometerse abusos y excesos por la falta de entrenamiento de las Fuerzas Armadas, que principalmente están preparadas para combatir al enemigo en el contexto de conflictos armados internacionales. En este caso, claro, ¿qué es lo que ha hecho estratégicamente el presidente Noboa? Amparado en la Ley de Defensa Nacional, ha declarado la existencia de un conflicto armado interno mediante un decreto, el decreto 111, ¿sí? Ha declarado el estado de excepción por la causal de grave, ya no de grave conmoción interna, sino conflicto armado interno, justamente para que quienes dirijan estratégicamente, operacionalmente, todo lo que están haciendo para contrarrestar las acciones de crimen organizado, sean las Fuerzas Armadas y tenga solamente como fuerza auxiliar a la policía. Y yo creo que los resultados han sido importantes, no sin excesos, ciertamente, porque tú has visto, por ejemplo, en redes sociales, hoy se viralizó la imagen de un niño que estaba siendo sometido a tratos crueles, inhumanos o degradantes, por no decir tortura.
Claro, y Entonces, esto... es un sinsentido eso, ¿no? Y yo me sumo a lo que tú estás señalando. Se evidencia falta de preparación y no es por justificar, porque en la lógica urbana la gente exige que se les trate con crueldad por todo lo que hacen, pero aquí hay excesos y eso no puede ser parte del problema que ya tenemos. Pero Salim, justo por lo que tú decías, nosotros participamos en un operativo con las Fuerzas Armadas y yo les preguntaba a ellos porque la percepción es lo que genera la presencia de ellos. La gente se siente más segura indudablemente al verlos transitar por las calles, pero muchas veces detenían a muchachos con estupefacientes, con bajas cantidades, a veces consumidores, y se les preguntaba, y bueno, ¿y qué van a hacer con ellos? No pueden hacer absolutamente nada, no los pueden detener, no se los puede ni siquiera fiscalizar esas sustancias. Entonces hay vacíos que no complementan en realidad lo de fondo, que es que se haga algo para poder complementar la actividad de la policía. Claro, tienes toda la razón, César. Yo considero que las Fuerzas Armadas, ¿sí? Tienen que ser entrenadas, ahora aprovechando que se suscribieron acuerdos de cooperación con Estados Unidos sobre el Estatuto de las Fuerzas y para operaciones marítimas transnacionales ilícitas. Creo que hay que aprovechar esa cooperación internacional que ofrece Estados Unidos para el entrenamiento de nuestras fuerzas. Creo que ellos tienen que ser muy cuidadosos con la ejecución de operativos y el uso de la fuerza. Hay 6 niveles claramente diferenciados del uso de la fuerza. Y ellos tienen que cumplir primero con la presencia, ¿no es cierto?, en el territorio donde se está registrando algún ilícito. Posteriormente, la verbalización, que es lo que pasó en TC Televisión. Fue impecable la actuación de la policía, hay que reconocerlo, en la liberación de los rehenes por parte de este grupo, me parece que era de los Tiguerones. Considero que la policía ahí dio un buen ejemplo de que con un buen entrenamiento pueden actuar correctamente, cumpliendo con los protocolos del uso de la fuerza. Solamente por cuestiones de tiempo te quiero preguntar, estas últimas 4 preguntas que necesitan un control de forma posterior, ¿nos puedes resumir por qué razón? Sí, claro que sí. Bueno, y solamente para cerrar la idea, entonces creo yo que el uso de armas letales es el último grado de la fuerza, el último grado de la fuerza. No es que el estado de excepción les da carta blanca a las Fuerzas Armadas para utilizar armas letales como primera opción. Es el 6º grado de los 6 que se contemplan en la ley de uso de la fuerza. Y por otro lado, lo que tú señalas, estas 4 preguntas que están proyectadas en pantalla, la Corte Constitucional ha dado paso, ¿sí?, luego de decir que son aptas para ser tratadas mediante enmienda. Ahora la Corte tiene que hacer el análisis de fondo, ¿sí? Tiene que emitir un nuevo pronunciamiento para confirmar si realmente están amparadas en el marco constitucional o van en contra de un artículo de la Constitución, porque puede ser que sean inconstitucionales las preguntas ya revisando el fondo, puede ser que las preguntas tengan algún vicio de inconstitucionalidad. Lo que hace la Corte, lo que hizo la Corte ahora, es decir, solamente son aptas para ser tratadas mediante enmienda porque no incurren en los 4 límites del artículo 441 de la Constitución. Y ya el contenido lo va a revisar en un nuevo pronunciamiento que va a realizar la Corte, ¿no? Entonces, la Corte Constitucional tiene que revisar ya estos temas para que proceda el presidente de la República a emitir el decreto de convocatoria a referendo y consulta, y el CNE procede a organizar más o menos en un mes y medio el proceso electoral para que los ciudadanos nos pronunciemos sobre las 10 preguntas que al parecer van a contener este planteamiento de referendo combinado con consulta plebiscitaria. Gracias. Salim Saidán, constitucionalista, por este tiempo con DNews. Buenas noches, un buen fin de semana. Gracias, estimado César.